Bienvenidos una vez más a este su curso de formación espiritual. Es un gusto volver a saludarles. En esta ocasión trataremos la lección número 2 y esta lección se ha titulado Los componentes básicos de la formación espiritual. Pero antes que nada me gustaría animarte a lo siguiente. Pon un corazón receptivo para que juntos y de la mano del Espíritu Santo podamos meditar y reflexionar a la luz de este contenido lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy. Es imperativo de todo creyente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca y nos ayude a crecer espiritualmente. Así que sin más preámbulo, demos paso a lo siguiente. En esta ocasión veremos una lección en donde se nos relatan tres componentes claves en la formación espiritual de cada creyente. Y como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta lección pasada, es el Espíritu Santo el encargado de transformarnos espiritualmente. Es el Espíritu Santo, mi querido hermano, el único que puede llevarnos a la madurez plena en Cristo Jesús. Y esto es a través de, como ya lo dijimos, procesos, a través del caminar con Cristo, a través de compartir y de disfrutar de Dios por medio de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este andar, en este caminar, es necesario que nosotros tomemos en cuenta algunas cosas. Entre ellas está que para tener una genuina transformación espiritual, por llamarlo así de alguna manera, es necesario que nosotros podamos, obviamente en dependencia del Espíritu Santo, renovar nuestra mente. Punto número 2. Es necesario que nosotros fomentemos y forjemos una disciplina espiritual. Y esto ya lo veremos más adelante. Y como tercer punto, es necesario una relación armoniosa los unos con los otros. Permíteme resumírtelo una vez más. Para que nosotros podamos alcanzar la plena madurez en Cristo, es necesario caminar en procesos. Como lo dijimos una vez, algunos lentos, algunos dolorosos, pero siempre teniendo en mente que es una gratificación caminar al lado del Maestro. Para esto nosotros tenemos que renovar nuestra mente en dependencia del Espíritu Santo, forjar una vida de disciplina espiritual y una relación armoniosa los unos con los otros. Así que lo anterior permíteme ilustrártelo de la siguiente manera. Los bebés no se convierten en adultos de la noche a la mañana, sino que siguen un proceso de maduración. Y esto puede ser a lo largo de un periodo, de una etapa, etc. Así como los bebés no maduran de la noche a la mañana, nosotros tampoco podemos crecer espiritualmente de una noche a otra. Para esto necesitamos caminar. No podemos correr si no hemos gateado. Y para eso este curso te va a ayudar. Es necesario, mi querido hermano, que no confundamos la transformación espiritual con un cambio superficial. La vida cristiana, mi querido hermano, no ha sido pensada para que cumplamos una serie de reglas que tienden a ser legalistas o una serie de rituales o demás. Tal vez hemos aprendido así, nuestra tradición cristiana lo ha dictaminado así, pero ¿sabes? Esto no debe de ser así porque ponemos un peso encima sobre nuestras espaldas de lo que un cristiano perfecto tendría que ser. Cuando no hay un cristiano perfecto, todos en más de algún momento, aunque ya no somos poseídos por nuestra carne, en más de algún momento vamos a caer. Pero sabes, tienes que entender que es el mismo Jesús el quien con brazos abiertos está para cuando nosotros hemos caído. Es este mismo Jesucristo a quien Dios le levantó de los muertos que nos extiende su gracia una vez más y nos dice, hijo,
ven, que yo no te juzgo. Hijo, ven, que juntos vamos a seguir caminando en este andar. Así, mi querido hermano, no pongas esta carga, no pongas este peso en tu espalda. Jesucristo ya lo pagó. Jesucristo ya lo pagó. Así que, hermano, es necesario, como mencionamos, no confundir la transformación espiritual efectuada por el Espíritu Santo con un cambio superficial. Estos cambios no son reglas. Estos cambios no es ni siquiera tratar engañosamente de imitar al Maestro. Estos cambios nacen espontáneamente en la vida del creyente en ese caminar. Así que, mi querido hermano, no se trata de cumplir, como dijimos, una serie de rituales, leyes, cultos o algo por el estilo. Se trata de rendir todas y cada una de las áreas de nuestra vida al control del Espíritu Santo. No se trata de que solo Espíritu Santo te entrego esta área, pero déjame vivir esta. No, si queremos ser transformados a la imagen de Cristo, esa plenitud en Cristo, necesitamos entregarle cada una de nuestras áreas al control del Espíritu Santo. De esta manera, y como lo vemos en Gálatas, podremos expresar genuinamente, sin que se nos obligue, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera y etcétera. Así que, mi querido hermano, te animo a que juntos podamos ser retados con esta verdad y a que juntos podamos entregarles todas estas áreas de nuestra vida al Espíritu Santo. Permíteme leerte una cita, una frase de Dennis Kinlaw, al cual me ha impactado mientras preparaba este segmento. Y dice así: ser formados a la imagen de Cristo no es simplemente aprender a imitarlo. Implica, entre otras cosas, encarnar su mente y su actitud. Ser formados a la imagen de Cristo no solo es cumplir con lo establecido, sino es encarnar su mente, que yo piense a la manera de Cristo y que mi actitud refleje a Cristo, para que cuando nos vean, vean a Cristo. Él es la meta. Él es la meta, el modelo, para que otras conozcan de Dios. Así que, hermanos, esto es algo que debe de estar en nuestros radares. Y bueno, regresando al punto de que estábamos por estudiar 3 puntos claves para la transformación espiritual, hay al menos 3 componentes básicos en esta formación. Como mencionamos, una mente renovada, una disciplina espiritual y la participación del cuerpo de Cristo. Hagamos un alto hasta aquí, ¿les parece? Pues estas pausas para la formación espiritual están ligadas a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por nuestra propia cuenta, intentarlo es en vano. No podemos renovar nuestra mente solo porque queramos. Luchar en nuestras fuerzas es imposible. No podemos fomentar una vida de disciplina espiritual por nuestras propias fuerzas. No vamos a poder. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y vamos a cargar en nuestras espaldas el título de no soy un verdadero cristiano. No, mis queridos hermanos, esto no es así. Y ahora no podemos participar activamente del cuerpo de Cristo, de la comunión cristiana, sin pedir dependencia del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, ¿les parece si entramos a este primer punto que es una mente renovada? Aquí valdría la pena que te hicieses esa pregunta. ¿Qué significa para ti tener una mente renovada? ¿Quién puede darte esa mente renovada? ¿Quién mide o bajo qué estándar pudiésemos pasar por lupa una mente renovada? Pues sabes, la Biblia responde una y cada una de estas preguntas a las cuales te he invitado a reflexionar. Tenemos que reconocer, querido hermano, que es en nuestra mente donde empieza todo. Aquí maquilamos todo y Jesús lo hizo ver en los evangelios cuando decía que es en la mente donde empieza todo, donde podemos inclusive hasta asesinar a un hermano sin levantar una mano. En la mente es donde empieza todo.
La mente es el centro de control de la vida de una persona. Aquí empieza todo. No por nada, Pablo nos invita y nos exhorta en amor a poder renovar nuestra mente, porque de ahí inicia todo. La renovación de nuestra mente es vital para ser conformados a la imagen de Dios. Estos tres aspectos básicos que te mencioné anteriormente no quiere decir que sean la regla, pero son tres bases que debemos de tener en mente. ¿Quieres ser transformado a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo? Es necesario que, punto número 1, renovemos nuestra mente. Para que nuestra mente sea debidamente renovada, mi querido hermano, hay cosas que debemos aprender y cosas que debemos desaprender. Aprender y desaprender. No quiere decir que lo que hayamos aprendido anteriormente a través de nuestra tradición eclesiástica esté mal, pero no todas las cosas son beneficiosas en sí. Así que este material nos invita a poder tener una actitud humilde, en dependencia del Espíritu Santo, para tener en mente que es necesario aprender y desaprender algunas cosas en nuestra fe. Esto por lo general es un proceso de llenar mi mente de Jesucristo, quien es la verdad. Y así como lleno mi mente de Jesucristo, tengo que también sacar todo pensamiento contrario a la verdad que es Jesucristo. Y para esto hay muchos ejemplos que tal vez en este momento no abordaremos, pero te invito a que pienses qué conceptos en tu mente son contrarios a la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, puede que tú me preguntes, oye Esaú, pero ¿cómo nos llenaremos de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida? Yo te puedo decir que hay muchas maneras para poder tener en continua en nuestra mente a Jesucristo, pero una de ellas, y para el pleno renuevo de nuestra mente, es a través de este punto número 2, la disciplina espiritual. Y con disciplina tal vez puede que a tu mente venga un cinturón o tal vez una varita para corregir, pero no, en esta ocasión no nos vamos a delimitar, a pensar en una corrección física, sino que la disciplina espiritual tiene que ver con aquel ejercicio continuo, constante de nuestro caminar con Jesús. Necesitamos en este proceso tener disciplina, ser constantes, ser conscientes de que necesitamos pasar tiempo con el Maestro. Y para esto hay que ser disciplinados. Aquí es donde tú tienes que decir amén. Bueno, la palabra de Dios dice que la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y a nuestro prójimo, como lo hablábamos en la lección pasada. Para amar a Dios tienes que conocerlo, no puedes amar a alguien que no conoces. Y te pongo el ejemplo de tu esposa o de tu esposo. No puedes amar a tu esposa sin antes conocerla. No puedes amar a tu vecino sin ni siquiera cruzar una palabra. Amar a Dios y a nuestro prójimo implica conocerles. Lo mismo pasa con el mismo cuerpo de Cristo. No podremos amar a nuestro hermano en la fe si no pasamos tiempo con él, si no le servimos, si no le aconsejamos, si no le ayudamos a llevar las cargas los unos con los otros. Mi querido hermano, esto es algo que necesitamos aprender y desaprender. Es necesario servir a nuestro prójimo. Y no con esto quiero que entiendas que servir a nuestro prójimo solo es, hey, hola, ¿cómo estás? No, servir a nuestro prójimo va más allá. Va más allá tal vez de nuestra carne. Porque hay veces que nuestra carne no quiere ayudar al prójimo. Hay veces que decimos, no, qué pereza, qué flojera. Esto, mi hermano, esto no es ser parte de la transformación espiritual en Cristo Jesús. Esto no, esto lo tenemos que desaprender, tenemos que ir más allá, tenemos que ser intencionales con el cuerpo de Cristo. Juan Wesley, mi querido hermano, ha provisto de una manera práctica para lograr amar a Dios y a nuestro prójimo. Como te he mencionado, esto no quiere decir que sea el único método,
pero es algo que se nos ha provisto como una herramienta. Wesley lo denominó como las obras de piedad y las obras de misericordia. Ahora, puede que tú me digas, pero ¿qué son las obras de piedad, Esaú? ¿O qué son las obras de misericordia? Bueno, permíteme aclarártelo. Las obras de piedad, según uno de los sermones de Juan Wesley, tienen que ver con la oración pública, familiar y privada, recibir la cena del Señor como punto número 2, como punto número 3, meditar en la palabra de Dios. Y como punto número 4, Juan Wesley nos habla que ayunar es parte de estas obras de piedad. Permíteme repetírtelo. Oración, Santa Cena, meditar en la palabra de Dios y ayunar. Las obras de misericordia, según Juan Wesley, es dar de comer a los desfavorecidos. Pueden ser viudas, pueden ser huérfanos, pueden ser personas de escasos recursos, pueden ser personas con problemas de salud física, etcétera, etcétera, etcétera. Vestir a los desfavorecidos, hospedar a los extranjeros, visitar a los enfermos o afligidos, y 5, sanar y restaurar a los caídos. Dar de comer a los desfavorecidos, vestir a los desfavorecidos, hospedar a los extranjeros, visitar a los enfermos o afligidos, y punto número 5, obras de misericordia. Así que, mi querido hermano, a través de la disciplina espiritual, pensar y actuar como Cristo se vuelve más fácil y más habitual en nuestro carácter diario. Porque si invertimos en nuestras relaciones con Dios y con los demás y ponemos en práctica estas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a parecernos más a Cristo, el pensar y el actuar como Cristo será cotidiano, será natural, será espontáneo y nos gozaremos porque la gloria es para nuestro Dios. Las virtudes de Cristo, mi querido hermano, estas no se van a desarrollar en nuestro carácter si no hacemos un esfuerzo diligente. Un atleta no es atleta de la noche a la mañana. Un atleta se convierte en un atleta de alto rendimiento porque invierte tiempo, invierte esfuerzo, cuida su alimentación constantemente. Si tú, mi querido hermano, no inviertes en las disciplinas que Juan Wesley nos ha proporcionado, por decirlo así, u otras disciplinas que tú creas convenientes, poco o nulo vamos a hacer. Aquí, mi querido hermano, te animo a que pidas al Espíritu Santo, a que Él nos redarguya, nos convenza, nos anime y nos conforte a poder seguir a Cristo en este caminar. Sin Él, poco o nulo vamos a lograr. Las pinceladas de un artista, te lo clarifico con otro ejemplo, se vuelven más libres y naturales a través de la práctica. ¿Qué sucede cuando la falta de disciplina viene a nuestras vidas? En el ejemplo del artista, este artista pierde habilidad, se vuelve tal vez torpe o rígido y comete muchos errores. Y obviamente, por ende, su arte es menos impresionante. Yo te pregunto, ¿qué tipo de artista te gustaría ser? ¿Uno que tiene manos libres y hábiles para trazar a Jesucristo en su cotidianidad? ¿O quisiese ser un artista rígido, torpe y que comete muchos errores? Si has optado por la segunda opción, mi querido hermano, hay un problema. Un problema muy, muy, muy adentro de nuestro corazón. No es posible que querramos seguir a Cristo y no comprometernos. Seguir a Cristo siempre implica sacrificios. Y el Señor Jesucristo se lo hizo ver a sus discípulos cuando están enfrente de ellos. A Pedro y a la otra persona que estaba con él, su socio, le dijo, para seguirme tienes que dejar tus redes, porque yo te haré pescador de hombres. A otras personas más se los hizo ver. Tienes que dejar tu empleo, a lo que te dediques hoy, para seguirme. Y tu familia, tu empleo o a lo que sea que te dediques no puede competir con la lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano,
si queremos ser transformados a la imagen del Dios viviente, necesitamos sacrificar muchas cosas. En este caso, tal vez apatía, tal vez flojera, desánimo, depresión. No es de que sacrifiquemos esto, es que necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida a través de estas áreas. Sigamos. En el creyente no estará continuamente la mente y la actitud de Cristo si no invertimos, si no somos diligentes. Entonces tropezaremos con mayor frecuencia y la vida nos resultará sin sentido, sin sabor, insípida, porque no hay algo que nos motive. En este curso estamos tratando de que tú disciernas que la transformación espiritual, la meta será seguir a Cristo, en dependencia y en poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, mi querido hermano, te animo a seguir adelante, corriendo la carrera de la fe, con el propósito de llegar a ser más como Cristo. Amén. Como tercer punto en estos conceptos básicos para una transformación en Cristo, está la participación con el cuerpo de Cristo. Toda nuestra práctica cristiana, mi querido hermano, debe estar ligada al cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos a través de Jesucristo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuenta la historia de un granjero que dejó de asistir a la iglesia de su comunidad. Este granjero creía que él podía ser iglesia estando en su casa sin necesidad de asistir a un templo. En un día un pastor llegó a la casa de este granjero. El granjero lo invita a pasar, lo invita a sentarse y juntos en la chimenea ponían troncos para que la llama estuviera viva. En un momento, cuando el granjero le hacía ver sus argumentos al pastor de por qué no asistía, el pastor se puso en pie, con la mano quitó uno de los troncos que estaban a media flama y lo puso hasta el costado de la chimenea. El granjero, extrañado por la actitud del pastor, se le quedó viendo, pero al tiempo él pudo entender que este tronco, si no estaba en continuo contacto con los demás y con la flama, su resultado era secarse, su resultado era no externar una flama prominente. Lo mismo pasa con nosotros, mi querido hermano. Hay veces que la iglesia nos ha herido, hay veces que la iglesia nos ha lastimado, pero no por esto tenemos que dejar de ser el cuerpo de Cristo. Es necesario, mi querido hermano, que pasemos tiempo con el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo necesita los pies para andar, nosotros necesitamos a nuestros hermanos para poder crecer juntos a la imagen de Jesucristo. No fuimos creados, mi querido hermano, para vivir aislados, sino para vivir en plena comunión. Repite conmigo, comunión. Nunca llegaremos, mi querido hermano, a ser lo que Dios quiere que seamos si tratamos de hacerlo solos. No por nada el Nuevo Testamento tiene muchas veces la palabra los unos a los otros. El mismo Jesucristo nos lo hizo ver en los evangelios. El mismo Pablo toma la idea y los mismos apóstoles toman la idea de poder ser los unos a los otros. Quitemos esa idea errónea de que no nos necesitamos o que solo con vernos un domingo al mes estamos completos. Así como tú convives con tu familia a diario y sabes sus problemas, sus luchas y en lo que es bueno, si tú no sabes esto de tu familia en la fe, estamos perdidos. Necesitas desaprender esa práctica. Necesitamos compartir para poder ser pertinentes a sus vidas. Pero ojo, esto es en completa dependencia del Espíritu Santo. A través de nuestra participación en el cuerpo de Cristo, nuestro carácter va a ser forjado. Así como una espada necesita ser metida en fuego para ser moldeada, estando con nuestros hermanos, seremos forjados, seremos moldeados. No necesitamos cuidarnos solos, necesitamos cuidar a los demás y que nos cuiden. Necesitamos pastorear y que nos pastoreen. Necesitamos ayudar y que nos ayuden. Necesitamos servir y aconsejar y exhortar a otros en amor, siempre unos a otros.
Esto nos ayudará a permanecer viva la esperanza de Cristo Jesús en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos. La vida cristiana, mi querido hermano, siempre fue pensada para vivirse en comunidad, unos con otros. Así que el Espíritu Santo, el cual habita en los hijos de Dios, es el encargado de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Es nuestra fuente de poder, iluminación y sabiduría. ¿Quién? El Espíritu Santo, quien nos conforma a la imagen de Jesucristo. Hermanos, hemos llegado ya a la etapa final de esta lección número 2. Como conclusión, podemos decir que necesitamos meditar constantemente e intencionalmente en la palabra de Dios. Necesitamos orar en todo momento. Necesitamos leer a hombres y mujeres de Dios que nos encaminarán en este trayecto de entender mejor la vida cristiana. Necesitamos desarrollar una actitud de servicio para con nuestro prójimo. Necesitamos pasar tiempo con el cuerpo de Cristo. ¿Esto para qué? Para fortalecernos mutuamente. Necesitamos sostener una plena dependencia del Espíritu Santo. Es necesario, mis queridos hermanos, sabernos dependientes del Espíritu Santo. Concluyendo un poco más, recuerda estos 3 aspectos básicos para la formación espiritual: la renovación de la mente, la disciplina espiritual y una relación armoniosa los unos con los otros. Muchas gracias por habernos seguido en esta lección número 2. Nos vemos en una lección más adelante.